Desde temprano, en nuestro primer resumen, le informé que Nacional Financiera transfirió a la Tesorería de la Federación fideicomisos del Poder Judicial y ante esto el Consejo de la Judicatura Federal anunció acciones legales. Hoy por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de esto en su conferencia matutina que se está desarrollando en estos momentos en Palacio Nacional, en respuesta al Consejo de la Judicatura Federal, que informó que Nacional Financiera transfirió a la Tesorería de la Federación, sin previo aviso, el dinero de los fideicomisos extintos del Poder Judicial. La presidenta de la República aclaró que la transferencia es legal y que el dinero se empleará para mejorar los servicios del ISSSTE. Vamos a escuchar lo que dijo. Una primera parte ya se le dio al INE de los fideicomisos. El Consejo de la Judicatura no dijo nada, ni tampoco la Corte. Pero ahora, ¿para qué se quiere utilizar? Principalmente para el ISSSTE. Los propios trabajadores del Poder Judicial pues usan el ISSSTE porque son trabajadores del Estado. Y también para beneficio de los maestros, las maestras, con el objetivo de que el ISSSTE, los servicios de salud del ISSSTE puedan mejorar sustantivamente. Entonces no tiene razón la Corte. Entonces no hay nada irregular, no hay ningún problema. Y además que quede claro que se garantizan los derechos laborales de todos los trabajadores de la Corte y sus salarios y todo. Pero ese recurso no puede destinarse a los altos funcionarios de la Corte. Yo le agradezco mucho a la magistrada Lilia Mónica López Benítez, consejera del Consejo de la Judicatura Federal, que me tome la llamada para hablar de este tema. Magistrada, buenos días. Buen día, muchísimas gracias. Bueno, pues escuchó usted y nuestra audiencia también a la presidenta de la República decir que no hubo nada ilegal en esa transferencia. ¿Qué dice usted al respecto? Yo creo que no podemos calificar si es legal o si es ilegal, sobre todo cuando se desconoce que existe un contrato de fideicomiso que, como todo contrato, habla de derechos, habla de obligaciones, y para poder opinar y aseverar cualquier cosa es necesario conocer las cláusulas. Y en este caso, el Consejo de la Judicatura Federal, como fideicomitente, es decir, como la persona moral que entregó los recursos a Nacional Financiera, tiene todo el derecho, porque así lo determina el contrato, de dar las indicaciones para definir qué es lo que se tiene que hacer con esos recursos. Sí, ¿qué es lo que debió haber hecho Nacional Financiera? ¿Cuál es la obligación de Nacional Financiera? La obligación de Nacional Financiera era atender cualquier petición que el Consejo de la Judicatura Federal, como fideicomitente, le diera. Es decir, si hay un contrato y a la fiduciaria Nacional Financiera le corresponde la administración de los recursos, siempre y cuando se atienda a las indicaciones que le dé el Consejo, porque así está pactado en las cláusulas del contrato. Es decir, no podía hacer nada Nacional Financiera con ese dinero sin una instrucción del Consejo de la Judicatura Federal. Efectivamente. Y además también se está perdiendo de vista que tenemos dos decretos, uno de ellos de septiembre del año pasado, que reformó al Poder Judicial, y otro posterior de diciembre también del año pasado, que reformó a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y es muy importante que la gente sepa que estos fideicomisos, los recursos de los fideicomisos, si bien se tendrían que entregar a la Tesorería de la Federación, esto sería una vez que se cumpliera con las obligaciones para los cuales estaban pactados. Y entre otras cosas, estos decretos en sus artículos transitorios dicen que se utilizarían para el pago para un pago extraordinario de las personas juzgadoras que por la reforma judicial decidieron retirarse, o para aquellas que vayan a elección y que no sean vencedoras. Bueno, ¿cuáles son, digamos, para poder hacer esa entrega del dinero a la tesorería de manera correcta? ¿Cuáles son esos fines, magistrada, a los que se refería usted hace un momento? Estos fines, en la actualidad,
tienen mucho que ver con este pago extraordinario al que me he referido. Sí. La reforma judicial terminó con las carreras de muchas valiosas personas juzgadoras Sí. que han decidido no ir a la elección. Y el propio artículo 20 transitorio del decreto que expide la ley orgánica Ajá. dice que serán acreedoras al Sí. pago de un importe equivalente de 3 meses de salario integrado y otras prestaciones, y que este dinero tiene que salir de los recursos de los fideicomisos. Sí. Entonces, me parece muy riesgoso que se hagan ese tipo de aseveraciones, primero desconociendo el contrato, y segundo, y más delicado, desconociendo estos artículos transitorios a los que me he referido. Y además agregaría yo, aunque no es propiamente legal, pero yo recuerdo muchas declaraciones en el contexto de la reforma judicial que decía, bueno, no hay problema, los que no quieran participar en la elección, pues recibirán su finiquito. Entonces, estoy a punto de ir a un corte, magistrada, y le pediría que se quedara conmigo, pero lo que estoy entendiendo es que ya no va a haber dinero para esos finiquitos. Pues tal parece, porque realmente el recurso, no por disposición del Consejo, sino por disposición de los decretos, estaba destinado en este momento para cumplir ciertas obligaciones, entre otras, y muy importante, es aquella a la que ya he hecho alusión. Vamos a volver a escuchar lo que dijo hace un momento la presidenta de la República, porque al final de este mensaje, de este comentario, hay algo de lo que nos ha estado hablando la magistrada Lilia Mónica López Benítez. Escuchemos. Una primera parte ya se le dio al INE de los fideicomisos. El Consejo de la Judicatura no dijo nada, ni tampoco la Corte. Pero ahora, ¿para qué se quiere utilizar? Principalmente para el ISSSTE. Los propios trabajadores del Poder Judicial pues usan el ISSSTE porque son trabajadores del Estado. Y también para beneficio de los maestros, las maestras, con el objetivo de que el ISSSTE, los servicios de salud del ISSSTE, puedan mejorar sustantivamente. Entonces no tiene razón la Corte, entonces no hay nada irregular, no hay ningún problema. Y además, que quede claro que se garantizan los derechos laborales de todos los trabajadores de la Corte y sus salarios y todo. Pero ese recurso no puede destinarse a los altos funcionarios de la Corte. A ver, magistrada, los compromisos de los que nos hablaba hace un momento son solo para a quienes llama la presidenta los altos funcionarios de la Corte. En principio está equivocada la presidenta. Aquí no estamos hablando absolutamente de ningún tipo de derecho de los trabajadores de la Corte ni de los altos funcionarios de la Corte. Estamos hablando del Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano de administración, de vigilancia y de disciplina de las personas juzgadoras y de todas las personas que integramos la impartición de justicia a nivel federal, con excepción de la Corte y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, tenemos que partir de ahí. Y en una segunda situación, este dinero no está destinado a los altos funcionarios, incluso ni siquiera del Consejo de la Judicatura. Y esta no es una invención por parte del Consejo, sino que está bien delimitado en estos artículos transitorios que tanto he citado. Artículos transitorios que no le tocó elaborar o crear al Consejo de la Judicatura, sino que vienen de las disposiciones que reforman al Poder Judicial y a la ley orgánica. Solamente estamos dando cumplimiento a lo que el legislador plasmó en estos decretos. Es decir, no es una invención, ni se va a destinar a altos funcionarios, ni para ningún otro fin que no sea el que está bien especificado en los propios decretos. Bueno, y en todo caso, ¿dónde dice que ese dinero debe destinarse al ISSSTE, magistrada? Por supuesto que en ningún lugar, y eso me parece muy delicado, incluso muy grave, porque estamos haciendo afirmaciones, o se están haciendo afirmaciones que no tienen nada que ver, insisto, con lo que dijo el órgano que ha creado estas disposiciones, es decir, el legislativo. Ya, y al no aparecer en ningún lado, en ninguna ley, en ningún decreto, pues no
no puede destinarse el dinero de esa manera. El dinero público tiene un destino pues muy, muy preciso, ¿no? Totalmente, totalmente, e insisto, no es ninguna invención por parte del Consejo, Sí. sino que está bien delimitado en los diarios oficiales de la Federación del 15 de septiembre y del 20 de diciembre del año pasado. Denos un ejemplo, el que usted quiera, de la presidenta hablaba de altos funcionarios de la Corte, pero usted nos dice que no. Entonces, ¿quién es una persona, no el nombre, sino el cargo, que está siendo afectada por esta decisión? Aquí están siendo afectadas las y los jueces y magistrados que han decidido no ir a la contienda de junio de este año, Sí. o quienes decidiendo ir finalmente no resulten electos por la ciudadanía. Esas serán las personas afectadas primordialmente. Pero es importante destacar que el propio decreto dice que se deben de destinar a la implementación del decreto propio de la reforma para los fines que se determinen, y los fines están bien delimitados en estos multicitados artículos transitorios, y lo quiero enfatizar porque no podemos darle un fin diferente a lo que el propio Poder Legislativo plasmó en estos decretos. Bueno, entonces esto, pues, ¿cómo digamos, alguien afectado por esta decisión de tomar este dinero y enviarlo al ISSSTE, si es que eso pasa finalmente, ¿qué es lo que tendría que hacer legalmente para reclamar su derecho? Aquí, en principio, me parece, y sin ser una voz que represente a todas las personas integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, Sí. porque esto tiene que ser una decisión colegiada, tendrán que venir las acciones correspondientes, por lo pronto a partir del Consejo, con independencia de que las personas que resulten afectadas puedan tomar sus propias decisiones. Pero ¿por qué me refiero al Consejo? Nuevamente, insisto, hay un contrato celebrado con Nacional Financiera, donde solo el Consejo podía dar las instrucciones respecto a la disposición de estos recursos económicos. Y, por supuesto, que Nacional Financiera incumplió con las cláusulas del contrato. Y ante esta situación, yo estoy segura, como se ha hecho, que en un principio el Consejo ha buscado el diálogo, la conciliación, incluso cumpliendo con las cláusulas del propio contrato, pero si no se logra, pues tendremos que pasar a otro tipo de acciones que se decidirán al interior del Consejo. A ver, al incumplir con las cláusulas del contrato, presumiblemente, quien tomó esta decisión incurrió en un delito. Se pueden dar muchísimas conductas, y yo creo que esa es la parte importante que ahora mismo el Consejo está analizando para poder definir cuál va a ser la ruta para exigir el cumplimiento del mismo, con independencia de las responsabilidades personales que puedan tener las personas que trabajan en NAFIN, que no han dado cumplimiento a lo que está expresado simple y sencillamente en las cláusulas. Me quedan unos segundos. Hipotéticamente, uno de esos caminos legales podría ser la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Hipotéticamente, claro que podría ser. Bueno, pues, magistrada, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada y vamos a seguir pendientes del caso. Un gusto, muy buen día. Gracias, la magistrada Lilia Mónica López Benítez, consejera del Consejo de la Judicatura Federal. Pues es que si así empieza la reforma judicial, si así empieza el rediseño del Poder Judicial en México, pues estamos mal, ¿no? Porque se está violando la ley, por lo que nos dice la magistrada Lilia Mónica López Benítez. Si había un contrato, el contrato no se cumplió, pues hay responsabilidades. Y si se dice, no, pues es que ese dinero lo vamos a destinar a tal o cual cosa, y ese tal o cual cosa no está contemplado por el contrato, no está contemplado tampoco por la reforma judicial, pues esto ya empezó mal.